En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto. Hoy arrancando una nueva jornada, agradeciéndole como siempre a los compañeros que nos hacen el soporte correspondiente para la puesta al aire. Y también recordarles que este es un espacio económico en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y como es habitual, tenemos invitados hoy de primerísima mano en este espacio. Ya damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos su presencia. Él es Federico Balbi, Inteligencia de Negocios de la red Jobs. ¿Cómo estamos, Federico? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Prince? ¿Cómo andamos? Todo en orden. Feliz día del amigo. Cierto, eso, no olvidé ese gran detalle. Importante, Federico, es cierto. Feliz día. Para nuestros amigos Totalmente. Los oyentes, así que empezamos por ahí. Gracias, Federico, por estar. Te tenemos después de varios meses, porque te recuerdo que habías venido en algún momento con el equipo también de Jobs hablando de varios temas que obviamente sos especialista. Me gustaría como que arrancar justamente con eso, como para ubicar de alguna manera y también ya entrar en tema, Federico. ¿Cuál es el rol que tenés justamente en la red Jobs? ¿Cuál es el rol principal que tenés? ¿Sos mentor, asesorás, etcétera? Sí, dentro de la red Jobs hoy estoy en una posición transversal, como en inteligencia de negocios, muy puesto sobre la estrategia o la mirada de la estrategia, y también llevo algunas consultorías desde mi rol, consultorías comerciales y consultorías de sistema de remuneración variable, que es un poquito lo que vamos a conversar hoy. Y también trade marketing. Esas son algunos ejes que trabajo con los clientes de Jobs, que son nosotros tenemos una cartera súper interesante, importante. Es una organización líder dentro de lo que es recursos humanos, así que bueno, esas dos trabajo en esas dos patas, digamos, esos dos ejes. Por un lado, la intervención o mi rol interno como líder de inteligencia de negocio, con una mirada más estratégica, trabajando contra las unidades de negocio, y por otro lado, las consultorías desde Jobs con nuestros clientes. Desde tu experiencia, Federico, ¿cómo ha evolucionado justamente el sector empresarial en ir incorporando este tipo de estrategias? Antes de entrar puntualmente en el tema, pero en forma general, ¿cómo estás viendo la evolución? Es como que se va desmitificando también ciertas cuestiones y que forma más parte, no más como eso que decías, el término transversal, sino algo más clave dentro de una organización cuando incorporamos este tipo de prácticas. Sí, yo siempre digo que la mirada es doble, y hago una analogía, un paralelismo con el microscopio y el telescopio, que es básicamente el especialismo y la mirada holística, la especialización y la mirada holística, donde las dos tienen que comulgar. Claro. ¿no? La mirada holística es cómo afecta, dándole zoom out, cómo afecta al negocio en general, vinculando a todas las áreas, ¿sí? Que es un poco esto de transversal, qué oportunidades, porque la afectación puede ser positiva como negativa. Totalmente. Y después, bueno, meterse de lleno en la especialización. Y eso tiene que darse cada vez más. ¿Por qué tiene que ser más? Porque también a medida que la organización va creciendo y el mercado nos apura con todos estos cambios, estas dinámicas, uno tiene que ser mucho más incisivo en el análisis. Pata determinante
el dato es fundamental. Y siempre traigo a colación, incluso en los espacios y el workshop, decía, fíjense que por allá, y haciendo alusión al mercado, fíjense por allá por el 80, una revista muy prestigiosa, que no sé si puedo nombrar, pero tenía, Forbes tenía, los que encabezaban eran dueños del petróleo y el acero. Hasta hace unos años atrás, los dueños son de datos, ¿no? Entonces eso es muy representativo. Entonces, partiendo de ahí, hay una evolución clara desde el dato, y a partir de eso, por supuesto, los cargos que se han generado, ¿no? Y hoy con la inteligencia artificial se van a generar nuevos, y todavía no conocemos el alcance de lo que se viene, estamos viendo algunas cositas, sí estamos viendo algunos indicios de lo que no nos gustaría que pase. Hace poco vimos una noticia con un hackeo propio, que acompaña un hackeo propio de la inteligencia artificial, que decían un poco se nos fue de las manos, y ayer salió una noticia donde algunos líderes de ese sector hablaban de tenemos que ponerle un parate y analizar y ver cómo vamos a seguir. Entonces, sí hay una evolución clara, que si no la hace la propia organización, el mercado te empuja a que empiece a implementar, ¿sí? Desde las personas mismos, desde la estrategia como organización y desde el negocio en general del comercio. Consultaba esto, Federico, porque en más de una ocasión vi que también das algunos talleres y cursos con respecto a eso, y es como que evidentemente también se va expandiendo el conocimiento sobre la importancia de este tipo de prácticas. Por eso la consulta puntual. Y ahora entramos ya en tema remuneración comercial, una estrategia para impulsar resultados. Cuando estamos hablando de la remuneración comercial, ¿a qué nos estamos refiriendo, Federico? Es importante diferenciar. Sí. Una cosa es la remuneración como tal, ¿sí? Que es un componente de la compensación, ¿sí? Y otra cosa es, también escuchamos el sistema de remuneración, ¿sí? Que es el conjunto de las variables que nos llevan a un incentivo que tienen objetivos atrás, ¿no? Indicadores, KPI, y es muy importante porque, y parte un poco de lo que yo transmito son estos conceptos, ¿no? Estas diferencias, inclusive ya meternos en las diferencias entre qué es un indicador, qué es un KPI, cómo lo diferenciamos, cómo afecta a cada uno de esos del negocio, y cómo identificarlos, claro, para que después me traigan lo que realmente quiero lograr. Entonces, remuneración tiene que ver con eso, ¿no? Que es una parte, por así decirlo, un componente, esa es la palabra correcta, de la compensación. Un componente que después puede ser un sistema de remuneración variable, donde ahí entran las diferentes oportunidades o los diferentes esquemas que hacen a la remuneración variable, ¿sí? Pero básicamente es eso. ¿Y cómo se construye eso, Federico? Bueno, en líneas generales siempre. Sí, en líneas generales, primero que nada, que justo yo también tenía una reunión, no hay una receta para esto. O sea, no hay una receta. Porque la gente generalmente pregunta eso. Sí. Hay una estructura, se mide, parámetros, etcétera. Imagino que se va adecuando también de acuerdo a la esencia de cada corporación y demás, ¿verdad? Te voy a contar Adelante. Una infidencia de lo que pasó en el workshop. Entró una persona y me dice, vine acá, Fede, porque quise hacer esto con IA y no me salió. Ok. Y es una gran aliada, eso es indiscutible. Ahora, pretender que todo me haga cuando ahora vamos a ver lo que implica, y no... por ahora sigue siendo un desafío, ¿sí? Porque implica también mirar a las personas, el construir este sistema. Y digo, no hay una receta, justamente es lo mismo, porque las personas no somos 100 de harina, ¿no? 200 ml de agua y nos construye, no pasa por ahí, y no somos eso, somos mucho más. Entonces las personas forman parte de la construcción del sistema, y hay que mirar, no hay que dejarla de lado. Si vamos a la parte dura, por así decirlo, ¿no? La parte de estructura, hay pasos a seguir, donde el primer paso es la estrategia que yo quiero definir para el negocio, hacia dónde quiero ir. Y acá una definición que a mí me gustó mucho, hay muchas definiciones de estrategias. Otro concepto que siempre le digo a los alumnos, los muchachos y a las chicas mismo en las consultorías, es importante tener claro, definir muy bien y saber muy bien cuando hablamos de estrategia de qué estamos hablando. Una definición muy interesante que escuché fue darle forma al futuro de manera consciente. Ok. Me erizó la piel porque me pareció tan interesante, que ese es el punto de partida, ¿sí? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Y después viene a través de actividades, que son los objetivos, lo que me quiero, las descripciones de las actividades que quiero hacer para llegar a eso.
Y la estrategia requiere de el cualitativo, ¿no? Que muchas veces está la corazonada. Aquel empresario que tiene 30 años y por más número que le mostrás, el número complementa lo que él ya sabe. Claro. Te dice para allá y... el otro día, en una reunión, Patricia Docente me decía, Fede, yo tengo 30 años de empresariado. Y claro, y obviamente, es indiscutible. O sea, y el número complementa, ¿no? Mi rol complementa eso que ella ya ve. Pero bueno, ¿qué ajustes deberíamos hacer? Entonces, el primer paso es tener muy clara la estrategia. A partir de la estrategia es plasmarnos, hacer nuestro plan y plasmarnos objetivos. Que los objetivos también tienen que tener una claridad totalmente suficiente para todos en la organización, pero cuando hablo para todos, para todos. Y cómo le afecta, ¿sí?, a cada uno, ¿no? A las áreas y a las personas y a los cargos. Entonces tiene que estar muy claro eso. Y ahí ya tenemos dos variables importantes, la estrategia y los objetivos. Nosotros hablamos de objetivos como objetivos SMART, es una de las definiciones. Uno de los objetivos nos podemos plantear, que siempre hablamos de medibles, transparentes, realizables, ¿no? Como sí. objetivos. Y ahí ya tenemos dos ejes importantes. Después, cuando empezamos a construir el sistema, cuando vemos los ejes no aparece, pero tenemos que ver las personas y el equipo. ¿Por qué? ¿Y dónde está la sí. empresa en ese momento? Sí, sí, sí. Y te voy a contar un caso de una empresa, lo que me pasó. Si yo tengo 6 personas, 6 ejecutivos, sí. y de los 6 ya trabajaron con indicadores, ya trabajaron con un sistema de remuneración como tal, y es más fácil de alguna forma implementar o poder hacer una evolución del sistema que ya tengo. Ahora, cuando tengo un equipo que nunca trabajó con un sistema, sino recibió una comisión directa, que comisión directa es, te pago por vender esto 5% directamente, no tengo ni un piso, que puede ser llegando al 50% claro. del objetivo, te voy a pagar esto. No, te pago directo, no importa lo que vendas. Y tampoco hay manera de medirlo, si no está establecido así, claro. De medirlo, sí. O por lo menos se hace difícil encontrar el punto de equilibrio en eso. Entonces, clarísimo. Si yo tengo un equipo que está muy ayornado a esa práctica, que no quiere decir que esté mal, para ciertos rubros se utiliza, pero yo quiero implementar otra práctica, tengo que mirar el equipo si... Porque es muy probable que cuando vaya a implementar lo otro, es muy probable que mi punto de partida no puede ser la meta. Totalmente. Mi punto de partida tiene que ser el punto de partida y la meta puede estar a 1 año o a 2. ¿Por qué es estratégico? Porque el punto inicial es la estrategia. Sí. Y toda estrategia demanda tiempo. Así no mismo. existe estrategia que no demanda tiempo. Entonces ahí tengo que mirar a las personas. Y bueno, si mi equipo nunca transitó esto y quiero implementar, tengo que buscar la manera de motivar al equipo también y la manera de comunicar muy bien y la manera de que esto no le vaya a afectar de forma directa, afectar negativamente. Siempre y cuando mi objetivo esté puesto ahí. Claro. Ahora, si yo quiero ser duro, la palabra, bueno, está bien, tengo mecanismos, pero nunca es generalmente las empresas hacer eso. Siempre las empresas es motivar, impulsar, crecer en ventas, crecer en rentabilidad, etcétera. Entonces nunca pasa por ahí, por ese lugar. Pero tengo que hacerlo de forma paulatina, poco a poco. Entonces puedo empezar con un primer paso, diseñando un sistema. Que sencillo tiene que ser siempre. Y sencillo me refiero a no que sea fácil para el vendedor lograr el resultado. No. Tiene que ser desafiante. Pero sencillo de entender. Yo, vendedor, tengo que poder saber cómo me están pagando, el incentivo a qué está ligado, si tengo relación directa con eso que me están pagando o no, o por lo que me están midiendo. Entonces, de ese lugar tiene que ser sencillo. Y la comunicación genera un factor determinante. Perdón, no, se me hace una pregunta, Federico. ¿La implementación de este tipo de sistemas es más complicado o complejo, más que complicado, vamos a utilizar ese término, complejo, en una organización que no tiene establecido o una que sí ya tiene tácitamente, como el segundo caso que mencionabas? O depende, o varía muchísimo. Es muy diferente, okay. Sí. El desafío puede estar, el desafío es para los dos casos, porque si yo tengo una organización donde sí. ya hay un
un sistema, podemos hablar de sistema de vallas, para poder explicar y entender, para poder comentarles a todos los radioescuchas, tengo un piso que parte del 60, 70, 80%, tengo una escala que me dice del 80 al 90 voy a cobrar una comisión, después tengo la siguiente escala que del 91 al 100 otra, y así sucesivamente va creciendo y tiene un porcentaje de comisión ligado a eso, y tengo objetivos. Entonces la empresa ya tiene implementado eso y quiere evolucionar. Generalmente la evolución tiene que ver con entrar un poco más fino o entrar al detalle de cómo se está vendiendo y no solamente lo que se está vendiendo. Perdón, cómo y qué se está vendiendo. Y no solamente el resultado final. Clarísimo. No es vendí 5.000 millones, ¿cómo llegué a esos 5.000 millones? Porque eso es importante, para ir ajustando. Eso es importantísimo. Sí. Yo suelo hacer y el equipo comercial me hincha ahí porque también lo hice y me hago muchas preguntas. Suelo hacer una ecuación que dice un ejercicio, 2 más 2 igual 4. Entonces yo les pregunto qué es lo importante y qué es lo representativo acá. ¿Sí? Entonces, claro, cada uno desde su lugar, 2 más 2, 4 es como muy obvio. Sí. Entonces cada uno da su respuesta. El signo, el 4, el 2, cada uno el igual, que es una ecuación, cada uno da su respuesta. La realidad es que todo es importante, el 2 más 2 y el 4, mirándolo como ecuación. Pero ¿qué es determinante? El 2 más 2 porque es la construcción. Eso es lo que me permite tomar decisiones. ¿Por qué el 2 se puede haber construido, el primer 2, con 2 clientes nuevos y el otro 2 con 2 clientes ya fidelizados? ¿Y me da 4? Sí, me da 4. Pero el componente no es el mismo. ¿Es cierto? No es lo mismo que hablemos de los 4 clientes nuevos. Y yo tengo una cartera, hablando de lo comercial, que tengo una cantidad de clientes fidelizados y resulta que no lo estoy atendiendo. Entonces, el desafío es entrar en eso, meterse ahí en el caracú, ser mucho más incisivo en el análisis. Entonces es desafiante. Y esos desafíos tienen esas organizaciones que ya empezó con un sistema, pero quieren, nosotros decimos, evolucionar. O en su defecto, cambiarlo. Claro. Sí, puede ser. Puede haber, quizás no me está dando el resultado esperado. O se puede optimizar. O lo tengo que optimizar, o traje más productos y tengo que hacer una redistribución del equipo, de la cartera o segmentos, y puede pasar. Entonces los dos casos son muy desafiantes. La diferencia es que el primer caso es depende del nivel de complejidad, es muchas veces generar una cultura comercial, que es como la cultura es como las personas hacen las cosas y venían haciendo las cosas de una forma, y ese paso es desafiante, sí. Pero se puede lograr. Sí, se puede. De hecho, disciplina y demás. Sí, lo hemos hecho en varias. Tiene que estar muy, muy cuidado. Y muy acompañado del jefe directo, de la organización en general. De recursos humanos. Recursos humanos también es importante en ese el rol que juega en este plano, ¿no? Pero sí, se puede, claro que sí. Se puede y es necesario. Claro. Federico, te vamos a hacer nuestra primera pausa y a mí me surgen muchísimas preguntas con respecto a lo que estamos justamente comentando y aprendiendo muchísimo de vos. Sobre todo, si lleva un determinado tiempo, un plazo en el proceso, ya sea de ajustar o de implementar por primera vez en una organización un sistema como esto, si mantener incentivado al colaborador termina siendo clave. Decías, por ejemplo, y dabas el ejemplo de una comisión de 5%, eso mantenerlo o establecerlo bien, bueno, va a ser el techo, y eso significa una reducción, por ejemplo, de una comisión que golpea ciertamente a quien lo está recibiendo. ¿Se puede hacer ese tipo de cuestiones? ¿Impacta finalmente en el colaborador o no? Imagino que hay mucha psicología también detrás de eso, Federico. Sí, hay mucha psicología. ¿Podemos dejar pendiente? Dale. Gracias. Estamos conversando con Federico Balvin, de Inteligencia de Negocios de la red Jobs, hablándonos sobre la remuneración comercial, una estrategia para impulsar resultados. Hacemos nuestra primera pausa y a la vuelta seguimos con más Economía Mil. Seguimos en compañía de Federico Balvin, de Inteligencia de Negocios de la red Jobs, hablándonos sobre la remuneración comercial, una estrategia para impulsar resultados. Más que interesante este capítulo, Federico, y durante el corte estábamos conversando acerca de si existen otros componentes dentro de esta remuneración comercial aparte de las comisiones, y me estabas mencionando, sí, están otros, y yo muy sorprendidamente te decía, no tenía dentro del radar. Podemos conversar también sobre ese punto, Federico. Sí,
Existen otros dentro de las comisiones, dentro de lo que es las variables como tal. Uno muy conocido, que siempre también digo esto, que el momento de investigar y pueden buscar un poquito más sobre el tema, van a ver diferentes denominaciones, distintas denominaciones bajo un mismo... bajo un criterio, digamos, compartido. Por ejemplo, pueden encontrar en otros países, le llaman bonos o premios al incentivo, y bueno, y acá en la región lo vemos de manera diferente. Y bonos es uno de esos que mencionabas, una de las opciones. El bono, la característica como tal, es que está ligada a algo de mayor plazo. Clarísimo. Generalmente los bonos están ligados a un año de ejercicio de la empresa o la organización, y está muy ligada a cargos estratégicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a un director no puedo poner un bono, de hecho no es una práctica muy común, a 2 meses, porque le quito el punto de la visión, el punto de justamente de la estrategia. La estrategia es a largo plazo y esa visión es a largo plazo, entonces el bono está ligado. Y está ligado a KPIs, que ahí hablamos hoy de los conceptos, que son indicadores claves que la organización tiene. Rentabilidad puede ser uno de esos KPIs ligado a ese bono. Entonces llega el término del ejercicio, se cumple las metas determinadas o el objetivo determinado, los indicadores definidos o KPI definidos, y la persona cobra un monto determinado que tiene el nombre de bono en lo que es el sistema de remuneración, y percibe ese monto, que puede variar entre un salario, 2, 3, dependiendo, ¿no?, de lo que la organización defina. Esa es otra modalidad. Y después en el corte hablábamos un poco de los rubros, ¿no? Si esto aplicaba o no para todos los rubros. A ver, yo no conozco el 100% de los rubros, pero sí aplica, partiendo del punto de vista de que es un sistema, y lo que va cambiando del sistema es cómo yo lo construyo, y los indicadores que digamos que voy incorporando, el objetivo y lo que quiero lograr. Eso es básicamente lo que tengo que... Y después tengo que mirar también, ahí empiezo a mirar un poquito más, meter un poquito más, y miro el producto que vendo, el ciclo de ventas del producto, ¿sí? Que también va a ser muy importante. Sí, es muy importante, es determinante, porque el ciclo de venta del producto tiene que ir ligado a esa conducta que espero. Y decíamos, si yo vendo chocolates, obviamente la demanda más representativa va a estar en invierno, no va a estar en verano. Entonces tengo que tener esa lectura muy clara, para decir, bueno, yo en invierno quiero lograr esto, quiero crecer tanto, pero sé que este periodo va a ser. Entonces yo el sistema que tengo, no incentivo, nosotros le llamamos aceleradores, no acelero con ciertos parámetros para que eso suceda. Es muy probable que el vendedor no se sienta, primero, motivado, ¿sí? Y segundo, desafiado, porque tiene que estar los dos, ¿no? Claro. Tiene que estar el desafío y la motivación. Es muy probable que no suceda, porque él es la persona que va a lograr o el canal para lograr ese resultado que espero. Entonces, entonces tenemos el bono más a largo plazo, tenemos estas variables con comisiones que pueden ser porcentajes, y también tenemos los incentivos que pueden ser por un monto fijo. También aplica dependiendo de los casos, y dependiendo de los indicadores. Yo puedo tener un indicador que sea, busco clientes nuevos puntualmente, traer clientes nuevos, que el vendedor trae clientes nuevos. Entonces, por cada 2, 3, 5 clientes nuevos mensuales, te doy un monto de plata. Ese es tengo un objetivo, 5 clientes mensuales, y te doy un monto de, no sé, 300.000, depende, 200.000 guaraníes, lo que sea, y te pago por eso. Y puede ser así directo. Ahí ya no hay una comisión, no hay un porcentaje como tal, sino es un incentivo puntual. Claro. Y después tenemos lo que, y a veces en las lecturas y en la búsqueda de información puede confundir, lo que llamamos premios. Y también en esas organizaciones se da, que decimos premio, no, cobré un premio. En realidad el premio es algo que la empresa decide dar y que no estaba consensuado como tal. ¿Sí? El bono empieza el año y estos son los indicadores, a esto tenemos que llegar y este es el objetivo. La comisión generalmente es mensual, puede extenderse a más plazo, pero pongamos mensual como el plazo, es 5%, estos son los indicadores, tenemos que llegar a esto. Pueden haber diferentes comisiones. El incentivo, traemos los 2 clientes, te pago este monto. Y el premio es algo que no tenía previsto.
Puede surgir dependiendo de la coyuntura o generalmente se aplica de ese modo. Se aplica de ese modo, sí. Cerramos el ejercicio y bueno, la rentabilidad estuvo por encima de lo esperado y la empresa decidió, te voy a dar un 0 kilómetros. Ojalá. No, pero generalmente se anuncia eso antes o ya al finalizar. Al finalizar. Sí. Esa es la figura. Esa es la figura de premio. Ok. Que no voy a decir se dibuja, ¿no? Porque no es la idea, no es por ahí. Pero sí a veces se toma como se puede confundir con el incentivo. Y después tenés otras formas de premiar y de incentivar con reconocimientos. Uno ve a veces el certificado, mejor vendedor. Eso también suma, ¿cierto? Sí, ese genera un salario emocional muy importante. Porque mi pregunta también iba a ser esa, Federico, si se tiene que limitar necesariamente a la parte monetaria o también está vinculado a eso, ¿verdad? Al salario emocional. Sí, inclusive, mira, me ha tocado, incluso estar dentro de otras organizaciones, hacer acciones, y ahí una de las acciones que lleva el nombre de táctica o SPIF también está como concepto en inglés, pero la acción táctica es una acción puntual donde yo en determinado tiempo quiero llegar a determinada meta o determinado objetivo, es puntual y eso es para acelerar. Ese objetivo que puse que era 10, quiero llevarlo a 12 en un tiempo determinado y en un mes. Entonces hago una acción táctica que incentiva al vendedor al ejecutivo y le otorga una diferencia, y esa diferencia puede ser esa diferencia puede ser en dinero, y yo muchas veces recomiendo, si se puede, porque ver el presupuesto, el budget, si puede ser en algo tangible. No tangible, que no digo que el dinero no, pero si puede ser la tele, el auricular, algo de eso sí puede haber. Perdón, Federico, dependiendo también mucho de la franja etaria o la generación que toque en ese momento, o es como para romper lo que habitualmente se hace en ese sentido. ¿Tiene también un poco que ver con eso o no? Digo, tu sugerencia en algunas empresas. No tanto, o sea, a ver, tiene que ver más con que la plata de alguna forma ya está, porque yo tengo como es un táctico, va por fuera de la comisión que yo cobro si llego al objetivo, es un acelerador. O sea, yo pretendía 100 y esos 100 me pagan un monto por comisión, pero en este táctico quiero llegar a 120. Y ese gap me va a premiar, me va a incentivar con algo. Clarísimo. Y ahí, ¿por qué digo la tele, el auricular? Porque estas cosas le generan mucho sentido de pertenencia. Y yo en broma, en serio, digo que en estos tácticos la persona, y no quiere decir que no se pueda hacer con plata, digo, no está mal. Es una sugerencia, desde mi rol siempre sugiero. La persona lleva más plata, y depende de la situación y el contexto, termina con esa plata destinando a pagar la cuenta de la ANDE, terminamos. Teníamos algo pendiente y se diluye en algo que pasa desapercibido. Clarísimo. Muchas veces. El sentido de pertenencia o el objeto como tal hace que siempre me recuerde que la tele me la gané, la que estoy mirando me la gané en ese desafío y me siento orgulloso. Y atrás me dan el certificado. Y otra vez me siento no solamente orgulloso, lo comunico en redes de que soy el mejor. Y que termina sumando también. No digo el certificado, digo. Totalmente, para el currículum, etcétera, la trayectoria, ¿cierto? Totalmente. Termina sumando, porque atrás de eso hubo un resultado tangible. O sea, me entregaron eso porque hubo un resultado tangible. Entonces, esa siempre es la sugerencia. Y ahí entra, es el mixear entre recibo una plata porque llegué al 100, pero ese gap de 120 que quiero puntualmente en un mes, queremos lograr, que tenga algún premio más, algo más tangible, digamos, algo más físico, algún premio material más concreto. Lo que sea. Y en ese caso, Federico, ¿se determina de manera unilateral esta cuestión táctica de aumentar la parte que decías de 100 pasar a 120, por ejemplo? ¿O se le puede consultar al colaborador qué es lo que prefiere como para, vamos a decirle, hacer una reapuesta del incentivo que ya tiene luego? Lo ideal es consultar, la verdad, eso es lo ideal. O sea, porque... pero también hay que alguien tiene que tomar la decisión de decir esto.
Porque a veces la consulta, queremos empanada, pizza, y bueno, pero que al final no podemos todo. Entonces, tenemos que tomar una decisión. Siempre sobre el primer paso que decimos, bueno, vamos a entregar algo tangible en esto, de algo material vamos a entregar, y no sea plata. Esa es la primera bajada. ¿Qué hacemos? Tele, hacemos equipos de audio, ¿qué hacemos? Bueno, y ahí si no, dependiendo del objetivo que tenga cada uno, por ahí los premios pueden variar. Aquel que tiene un objetivo un poco mayor, que el desafío también es mayor, quizás lleve un premio diferente, puede variar, pero partiendo de ahí sí se puede hacer la consulta. Aparte es interesante ser partícipe totalmente a las personas a la medida que vos ya definiste que se va a hacer. Y el táctico tiene la particularidad que no puede ser algo todos los meses, porque si no deja de cumplir el objetivo que uno plantea como táctico, que es algo muy puntual, muy específico. Clarísimo. Muy interesante, Federico. Tenemos que hacer nuestra última pausa. Bueno, perfecto. Y recordé las 2 preguntas que te hice en el bloque anterior sobre cambiar ciertamente las reglas del juego, si es recomendable no cuando ya se tiene una comisión establecida y dicen, no, en realidad este va a ser el techo y no es el piso. Y también si lleva, o cuánto tiempo aproximadamente lleva hacer un diagnóstico por parte, por ejemplo, de Jobs, para decir, bueno, este sistema de remuneración comercial es lo más apto, o esto tenemos que ajustar, hacer todos los cambios, etcétera. ¿Podemos hablar eso en el último tramo del programa? Perfecto. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy. Estamos junto con Federico Balbi. Él es de inteligencia de negocios de la red Jobs. Gracias por la compañía. Seguís escuchando Economía 1000. Estoy en compañía de Federico Balbi, de inteligencia de negocios de la red Jobs. Agradecerle a todo el equipo. Un saludo muy especial a Karina. También acá, que nos está escuchando. En la OFI, perfecto. Entonces, atenta, así que sí, me dijo excelentes, Federico, y refrendo eso, Federico, bueno, al aire. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos conversando con Federico sobre la remuneración comercial, una estrategia para impulsar resultados en estos últimos minutos del programa. Federico, te decía acerca de cambiar las reglas de juego puntualmente, o vamos a hacerlo en forma general, de estas variables que mencionabas, quizás más vinculadas a comisiones o abonos, premios quitamos, y tenía otro componente que no recuerdo, pero ¿se puede cambiar las reglas del juego en el sentido de, bueno, estaba establecido, pero en el camino sucedieron algunas cuestiones y se determina de repente que un porcentaje no es más el piso, sino es el techo, y eso termina impactando, no es lo recomendable? En línea general estamos hablando, claro. Federico. Sí, de hecho, la recomendación siempre es ir monitoreando mes a mes el resultado que está otorgando ese sistema que se implementó. Sí. Y a partir de eso, ese monitoreo se va revisando si realmente cumple con las expectativas en esta ecuación de ganar-ganar del colaborador y la empresa. Y puede tener modificaciones, por supuesto que sí. Yo, lo personal, y también siempre la sugerencia es, esas modificaciones tienen que estar muy bien argumentadas. ¿Sí? Tienen que estar muy bien argumentadas. ¿Por qué se hace este cambio, ¿no? ¿Y qué se busca con este cambio? Tiene que estar muy bien documentada y comunicada con el colaborador. Pero sí pueden haber cambios. De hecho, los pisos, ¿sí? Este punto de partida para que habilite la comisión va también creciendo. Hoy los pisos, una empresa que ya tiene ese sistema y ha evolucionado en el sistema, digamos, que tiene un tiempo determinado, quizás está en el 80-85%. A partir de ahí habilita las comisiones, pero no es lo mismo tener ya un sistema establecido y ir evolucionando que empezar de cero. Empezar de cero quizás pueda empezar en 50, 60. Hay que encontrar un punto de equilibrio, y ahí viene también la persona. Yo tengo que hacer un paralelismo entre cuánto le va a otorgar en cuanto a beneficio, remuneración, en cuanto a remuneración a la persona versus lo que percibía con este sistema. ¿Cuánto va a ser? Entonces, tengo que poner sobre la mesa. Ese es el punto de partida, ¿sí? Y por supuesto, incentivarlo a que pueda ganar más. Totalmente. Pero
y en el camino puede tener modificaciones. Empiezo con 60 de piso y dado un tiempo, que también me preguntaba sobre el tema del tiempo, sí, estábamos hablando, cierto. No hay un tiempo como tal, sino volvemos también a esto de cómo es el ciclo de ventas del producto. Hay productos que uno hace toda la gestión, que otro día podemos hablar de venta consultiva o venta relacional. Está en agenda sí. Ves toda la gestión y de repente una gestión que para que se cierre lleva 3 meses. Esa gestión, no sé, productos muy muy caros, sí. Entonces o productos muy específicos, lleva 3 meses. Ahí esos 3 meses implica toda una gestión con la persona que está interesada. Entonces hay que esperar 3 meses para activar esa comisión. Por ende, esos casos generalmente llevan un salario fijo muy alto, porque se sabe que el ciclo de ventas es largo, ¿sí? Otros productos, como más en venta tradicional o consumo masivo, por ejemplo, son más del día a día. Son, inclusive existe un cargo que es el cargo de preventista, que es uno de los cargos dentro del área comercial, que son varios, que es básicamente levantar el producto de lo que reviso, levanto el pedido y lo llevo, ¿no? Entonces eso es mucho más transaccional, es mucho más del momento. El otro día se entrega y ya está. Pero eso no requiere una gestión, pero no el nivel de gestión de lo que implica este caso de que se cierre el producto, la venta a 3 meses. Ahí generalmente hay un tecnicismo de por medio, una asesoría, etcétera. Es otra figura que lo podemos ver en otro momento dentro del área comercial. Es otra figura diferente, ¿no? Que es más del asesor, más del ejecutivo, más del CAM. Y eso va a depender del rubro de la empresa. También va a estar atado a los tiempos en el cual se evalúa, ¿sí? el sistema y se le paga al colaborador, ¿sí? Yo te preguntaba, nos quedan como 2 minutos aproximadamente, Federico, para puntualizar nada más el tema sobre el plazo, porque generalmente, y asumo, cuando uno está a cargo de un negocio, una empresa, necesita tener ciertos tiempos para generar más previsibilidad, obviamente, a sus negocios. Y cuando se presenta una organización y dice, bueno, yo tengo este sistema o quiero implementar este sistema, ¿hay un tiempo promedio o eso que decías, depende muchísimo de la naturaleza de la organización para decir, bueno, desde aquí Jobs hace esta evaluación hasta tenemos esta estructura, puedes implementarlo y ya empezar a generar ciertos resultados? En un marco general el resultado puede verse en un corto plazo, en un mediano plazo o en un largo plazo, depende cómo lo estoy construyendo y los pasos que tenga para llegar a ese ideal que me estoy planteando. Yo siempre digo, para mí la palabra ideal es muy subjetiva, y más con un mercado tan dinámico. Pero claro, pongamos la palabra ideal como aquello a lo cual pretendo llegar. Los pasos que voy a dar van a estar ligados, por supuesto, al tiempo. Y como marco general, porque como decíamos al principio, no hay una receta, es un año que tengo que evaluar. Tengo que evaluar un año para ver condiciones internas y condiciones exógenas que se pueden presentar. No sé, un tema de abastecimiento de producto porque el camión cruzó la frontera en Chile y está parado porque hay un problema de nieve. Y bueno, eso me va a afectar, escapa de mis manos y me va a afectar, y el sistema ahí se te desarma todo lo que tenías muy bien establecido en un Excel. Entonces requiere una evaluación, resulta que eso va a demorar, entonces tengo que extender quizás un poquito más porque me perdí 2 meses de evaluación porque no tengo determinados productos, y si bien tengo el comportamiento, no tengo... Podría decir, como uno de los casos, como pueden haber miles. Pero si vamos a un marco general, que no hay una receta, un año es como que el periodo ideal para ver. Y después, en ese año, vamos viendo los resultados. Y hay 2 tipos de resultados. El resultado no solamente que el más importante y que siempre genera mucha ansiedad, es el de la plata. Sí, ese es por supuesto, porque las empresas y todos queremos ganar plata. Pero hay otro resultado que es la construcción de la información. Sí. Que es, yo quiero llegar acá, pero hoy no sé cómo llegar ahí porque no tengo toda la data. Y quizás 1 o 2 indicadores me permiten, a través del incentivo o del pago al vendedor, me permiten ir recabando información y generando históricos para cuando llegue acá puedo tomar la decisión. Y ahí ya tengo qué decisión voy a tomar para empezar a ganar plata con esto. Puede pasar también, porque recordemos que estos tipos de cambios son estratégicos, entonces requieren tiempo y requieren ser muy selectivos y muy específicos en eso.
Federico, ¿dónde la gente puede encontrar más información de lo que estamos conversando o hacer consultas tal vez del punto que estábamos justamente hablando hoy? Nosotros desde Jobs llevamos las consultorías desde IRH como una de las unidades del holding, digamos, y ahí trabajamos todo lo que es compensación, beneficios, sistema de remuneración, y de propiamente la unidad de consultoría tenemos consultorías comerciales, desarrollo comercial, diagnóstico, etcétera, porque van muy vinculadas. Si yo hago todo un desarrollo comercial, generalmente el penúltimo, digo el penúltimo, después hay otros pasos, el penúltimo paso es responder a través del sistema de remuneración a eso que me planteé como objetivos en el desarrollo comercial. Entonces es vinculante. Entonces tenemos dos áreas: la unidad de negocios de IRH, que es beneficio y compensaciones, y trabajamos sistema de remuneración para lo comercial, y otras áreas, en este caso lo comercial, que es vinculante con esto que trabajamos en el área en la unidad de consultorías, que son las consultorías comerciales. Federico, un gusto tenerte en el programa. Espero verte dentro de unas semanas más, y también ahí vamos a abordar otros temas vinculados obviamente a corporaciones, organizaciones, colaboradores, etcétera. Que tengas un excelente jueves. Muchas gracias, Prince, por la invitación. Gracias. Estuvimos con Federico Balbi de Inteligencia de Negocios de la Red Jobs, hablándonos sobre la remuneración comercial, una estrategia para impulsar resultados. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.